Entonces, mira, eh, hay tres fracciones que se están multiplicando y hay dos características principales. La primera es que las tres fracciones, ¿ya?, tienen a su vez potencia. Sumado a eso, la potencia es la misma, es decir, el exponente que tiene cada una es 3. Por otro lado, la base que tiene cada una de las potencias es diferente, ¿ya? Entonces, si descartamos la primera posibilidad, la posibilidad dice, por un lado, que si hay potencia, ¿cierto? Si hay dos números que tienen igual base y distinto exponente, uno mantiene la base y suma los exponentes. No es el caso. El caso es que los exponentes son iguales y las bases son diferentes. ¿Qué se hace en este caso? Se multiplican las bases y se mantiene el exponente, ¿ya? Entonces, ¿de qué forma funciona esto? Ando un poquito mal de la garganta, así que si no me escuchas bien en alguna parte, me dices para yo poder repetir un poco algunas cosas, ¿ya? Ya. Ya. Entonces, mira, vamos a, vamos a resolver acá. Entonces, como yo te decía, eh, ¿cuál es la gracia acá? Que nosotros vamos a mantener el exponente, ¿ya? De hecho, lo vamos a colocar al tiro. Se mantiene el exponente, pero se multiplica todo lo que está dentro del exponente, ¿ya? Entonces, me va a quedar así la expresión. Va a seguir siendo una fracción de momento, pero va a estar todo elevado a 3. Lo voy a agrandar un poquito, para que se vea mejor. Eh, ahí sí. Ya. Entonces, ahí sí. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos la multiplicación de fracciones? Ya, primero voy a hacer la transformación para que quede más ordenado, y así es más fácil y no nos perdemos en ninguna parte de lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces me va a quedar un tercio, que es el primero, ¿ya?, con su exponente, por 3 décimos, ¿ya?, que es el segundo que aparece ahí, y esto por 5 séptimos, que es la tercera fracción, ¿cierto?, que aparece en el ejercicio, ¿ya? Y el exponente lo mantenemos, ¿ya? Lo vamos a mantener. Entonces, luego pasamos acá, vamos a seguir anotando como estaba. Entonces, ¿cómo hago yo la multiplicación de fracciones? Se hace en paralelo, es decir, se multiplica eh, numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Qué implica esto? Que la operación, perdón, que la operación me quede de la siguiente manera. En la parte de arriba me va a quedar 1 por 3 por 5. Y en la parte de abajo me va a quedar 3 por 10 por 7, ¿ya? Entonces, luego de eso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver, ¿cierto? Ya nos queda solo la multiplicación. Finalmente, en este caso, bueno, en todos los casos de los ejercicios que nosotros tengamos así, la complejidad mayor es detectar de alguna manera qué es lo que tenemos que hacer. El resto es, es más fácil de alguna forma, ¿ya? Entonces, la parte de arriba multiplico 1 por 3 por 5, que sería 1 por 3 es 3, 3 por 5 es 15. Y en el denominador tenemos 3 por 10 por 7. 3 por 10 es 30, y 30 por 7 sería 210. ¿Ya? 3 por 7, 21, entonces serían 210. ¿Ya? Entonces, con eso, ¿ya?, nosotros podemos buscar, ya tenemos un primer resultado, entonces con eso primero buscamos si es que hay alguno de las alternativas que cumple con lo que nosotros acabamos de encontrar. El primero, no. ¿Ya? El segundo, tampoco. Pero ya, mira, sería lo primero. Entonces, aparentemente, ¿cierto? Tenemos que no hay ninguno que cumpla con lo que nosotros acabamos de encontrar, ¿cierto? O hay alguno que sea 15 dividido en 210. El único que hay es con exponente 2, pero es con 3. Correcto, ¿cierto? Entonces, mira, voy a verificar algo acá. Partido 15. Ya. Entonces, aparentemente, uno diría
es otro el resultado, ¿ya? Pero como es en la primera parte, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es verificar si existe algún número que nos permita simplificar esta expresión, ¿ya? Que probablemente sea lo que esté pasando en este ejercicio, ¿ya? Ahora, así como puede pasar en este caso, puede haber algún ejercicio en donde no pase, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el trabajo acá? Buscar, ¿ya? Los diferentes números con los que yo puedo simplificar. Una buena alternativa siempre es buscar por el numerador. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir reducir la fracción, ¿ya? Inmediatamente hacia número uno en la parte de arriba y me va a dar inmediatamente el número para dividir en la parte de abajo. Si no pasa con eso, hay que seguir buscando, ¿ya? Pero de repente suele ser una buena oportunidad, como en este caso. Si nosotros decimos, ya, ¿por cuánto simplificamos? Yo puedo decir, ya, simplifiquemos por 5, simplifiquemos por 3, ¿ya? Eh, pero ¿por qué también nos simplificamos por 15? ¿Ya? Probamos si por 15 nos da, y si nos da vamos a tener inmediatamente la reducción máxima de esta fracción. Entonces, si yo simplifico por 15 el de arriba, puede darme, ¿cierto? O sea, 15 dividido en 15 me da 1. Y si yo simplifico por 15 el de abajo, ahí nosotros es donde verificamos, ¿cierto? Entonces 210 dividido en 15, y eso me da 14, ¿ya? Entonces me da exacto, es decir, es simplificable por 15. Y a la vez que es simplificable por 15, es la expresión más reducida o más pequeña a la que yo puedo llegar, ¿ya? Ahora, dado ese resultado, ahora sí, yo busco en las alternativas si hay alguna, ¿cierto? Que concuerde con lo que yo acabo de encontrar acá. Y efectivamente, ¿cierto? La alternativa B dice que es 1 dividido en 14 elevado a 3. Entonces sería, ¿cierto? La opción B, ¿ya? No sé si tienes duda respecto a eso, ¿vale? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? Eh, ¿Mm? no, ya ¿No? entendí, Perfecto, sin ninguna duda. perfecto. Entonces, ahora vamos a desarrollar el número 5, ¿ya? Que es este que está acá. Perdón, número 5. El número 5 no tiene alternativas, pero vamos a desarrollarlo de todas formas. Ahora, en este caso hay dos opciones para poder resolverlo. Eh, la primera opción, o sea, o una de las opciones, es poder trabajar, porque si nos damos cuenta, ¿cierto? Es bastante similar al anterior. ¿En qué sentido? En que las bases son todas diferentes, ¿ya? Se multiplica y tienen el mismo exponente todos, ¿ya? O sea, todos son potencia de 4. ¿Cuál es la diferencia? Que hay algunos números que son decimales, ¿ya? Y otros números que son fracción, ¿ya? Entonces, aquí es donde todo va a depender de cómo tú te sientas más cómoda trabajando, ¿ya? Si es que es con fracciones o con decimales, ¿ya? De ambas formas deberíamos llegar al mismo resultado. Yo no sé si tienes alguna metodología ya definida en este sentido para realizarlo con decimales o con fracciones. No sé qué te acomoda más a ti. No, aún no. Ya, mira, vamos a hacerlo de las dos maneras, ¿ya? Primero, vamos a trabajar con fracciones, vamos a transformar todas fracciones, y después vamos a trabajar con decimales. Y de ahí, la que más te acomode es la que de alguna manera empieza a trabajar, porque probablemente más adelante te encuentres de igual forma con ejercicios similares en donde no hay una opción, sino que haya que trabajarlo o con fracciones o con decimales, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir todo lo que tenemos acá como fracción. Tenemos un número que es el del medio, que está ya con fracción, pero el resto está con decimal. Entonces, para poder transformar ese primer decimal, ¿ya? A fracción, lo que yo debo hacer, ¿cierto? Es colocar en el numerador, ¿ya? El entero
es decir, o sea, perdón, el número que está detrás de la coma, ¿cierto? Que sería el 2, y dividir por 1, ¿cierto? Más la cantidad de decimales que yo tengo, ¿ya? Entonces en este caso le vamos a agregar un 0, ¿ya? Y me va a quedar como 2 dividido en 10. Si yo compruebo eso, ¿cierto? Si yo coloco 2 dividido en 10, me da nuevamente 0,2, ¿ya? Y esto está elevado a 4, multiplicado por, ahí tenemos 3 quintos, ese no tenemos que hacerle nada, ¿cierto? 3 quintos elevado a 4, ¿ya? Y multiplicamos luego por eh, el siguiente, que en este caso sí tenemos que transformarlo. En este caso vamos a hacer algo similar, pero un poquito distinto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a anotar el número que está ahí, ¿cierto? Como un entero en el numerador. Es decir, en la parte de arriba, 15, ¿ya? Y en la parte de abajo vamos a colocar, igual que en el primer caso, ¿cierto? Un 1, ¿cierto? Más un 0 por la cantidad de decimales que tiene, que en este caso es 1. Entonces vamos a colocar un 0. Y de ahí, si nosotros verificamos, 15 dividido en 10 me da nuevamente 1,5, ¿ya? Ahora, como la transformación de fracciones ya está ahí, ya está hecha, ¿cierto? Ahora lo que nosotros tenemos que ver, buscar, ¿cierto? Es si es que estas fracciones ya pueden ser reducidas, que en los dos casos sí se puede, ¿ya? Y de ahí nos va a quedar un poquito más cómodo de desarrollar este ejercicio. Entonces, vamos a simplificar. Voy a copiar la primera, que sería 2 décimos elevado a 4. Si yo divido, vamos a usar la misma técnica que en el caso anterior. En este caso es muy sencillo, ¿cierto? Porque sabemos que 2 es múltiplo de 2 y de 10. Entonces, al simplificar por 2 nos va a quedar efectivamente la fracción más reducida, en este caso que es posible, ¿cierto? Que es 2 décimos. Si nosotros simplificamos por 2, en el numerador me va a quedar 2 dividido en 2, que eso es 1. Y en el denominador 10 dividido en 2, que eso es 5. ¿Ya? Luego, por el siguiente. El siguiente ya está reducido lo más que se puede, ¿ya? Por ende lo vamos a dejar así como está. Pero el siguiente no, ¿ya? Este que transformamos nosotros también se puede nuevamente simplificar. No, bien. Sí, 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 sí se puede simplificar, sí. Se puede simplificar. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso la simplificación va a ser por otro número, no por un número par, ¿cierto? Tenemos un número par, que es el 10, y un número impar, que es el 15. Entonces buscamos qué número permite dividir ambos. En este caso nos encontramos con el 5, ¿sí? Entonces si yo divido 15 por 5, me da un número, y si yo divido 10 en 5, me va a dar también un número entero. Entonces 15 dividido en 5 es 3 y 10 dividido en 5 es igual a 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos la simplificación, ¿ya? Y ahí tenemos de alguna manera algo más fácil de poder trabajar. Sin embargo, el objetivo del ejercicio es que nosotros multipliquemos y resolvamos dejándolo en un solo número, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Similar a lo que hicimos anteriormente. Si te das cuenta, anteriormente teníamos un ejercicio que planteaba mismo exponente, pero distintas bases. En este caso es lo mismo. El exponente es el mismo, es 4, pero las bases son distintas. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos el exponente y multiplicamos, ¿ya? ¿Cierto? Las bases, que en este caso son fracciones. Me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar el exponente 4 y dentro me va a quedar la multiplicación de las fracciones, es decir, en el numerador 1 por 3 por 3 nuevamente, y en el denominador 5 por 5 por 2. ¿Ya?
Eso lo vamos a multiplicar y vamos a dejar el exponente tal cual. Y en la parte de arriba, en el numerador, el resultado va a ser 1 por 3, que es 3, por 3 sería 9. Y en el denominador me va a quedar 5 por 5, que es 25, y 25 por 2, que va a ser 50. ¿Ya? Entonces, ese debería ser el resultado del ejercicio. Ahora, nosotros podríamos amplificar esto. No creo que sea lo lógico, pero sí se podría hacer. O sea, para dejarlo como no un número racional, o sea, va a seguir siendo un número racional, pero que ya no va a estar con potencia, sino que va a estar de alguna manera expresado, ¿cierto? Como un número, ¿cierto? Que no tiene la potencia de 4. Entonces, en ese caso, lo que tendríamos que hacer es amplificar tanto el 9 como el 50. Y lo voy a anotar igual por si acaso, ¿ya? Que me va a quedar lo siguiente. Pero como te digo, es solo para desarrollarlo por completo porque no creo que sea el objetivo. Entonces sería multiplicar 9 4 veces, o sea, 9 por 9 por 9 por 9, que sería 6561. 6561. Y en la parte de abajo sería multiplicar 50 4 veces. 50 por 50 por 50 por 50, que es 6.250.000. Entonces no creo que sea el objetivo, pero de alguna manera ese es el desarrollo total del ejercicio. Pero yo me quedaría con ese resultado que está ahí. En este, ¿tienes alguna duda? No, ¿No? Perfecto. Mira, porque vamos a tratar, ¿ya?, de desarrollarlo con decimales. ¿Ya? Creo que lo más propicio es poder desarrollarlo con fracciones, puesto que de alguna manera nos entrega mayor precisión en el ejercicio, pero de alguna forma igual sería una alternativa que puede ser válida. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con los primeros, que en este caso serían decimales, por ende los vamos a dejar así como están. ¿Ya? Aquí la transformación va a ser al revés, es decir, me va a quedar 0.2 elevado a 4. Eso yo lo multiplico por 3 quintos elevado a 4. Y si yo resuelvo 3 quintos es igual a 0,6. ¿Ya? Entonces sería 0,6 elevado a 4 por 1,5 elevado a 4. Ahora, este ejercicio, bajo mi perspectiva, igual está más fácil de resolverlo con calculadora que con otra cosa, porque no tiene mucho sentido, ¿cierto?, estarlo trabajando a mano. Y por 1,5 me va a quedar 0,18. Si yo multiplico todo eso, ya, me va a quedar 0,18 elevado a 4. Y ahora, ¿cuál es la gracia? Que yo a partir de esto también yo lo puedo llevar a fracción nuevamente. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De la siguiente forma, mira. Aquí vamos a anotar la fracción. El exponente lo vamos a dejar igual. Y vamos a trabajar de la misma manera que anteriormente. O sea, en el numerador vamos a anotar el número que tiene el decimal, ¿ya? Es decir, sin considerar el 0, que sería 18. Y en la parte de abajo vamos a colocar un 1 y dos ceros. ¿Por qué dos ceros? Porque hay dos decimales, ¿ya? Y eso que está ahí, yo puedo simplificarlo, ¿ya? ¿Y por cuánto lo puedo simplificar? Lo puedo simplificar por 2, ¿ya? Si yo simplifico esto por 2, en la parte de arriba me va a quedar 9 y en la parte de abajo me va a quedar 50, que es el mismo ejercicio, o sea, el mismo resultado que tenemos en la parte de arriba. ¿Cuál es la gracia de esto? Que aparentemente este segundo método es más rápido, pero también tiene que ver por el hecho de que usamos calculadora para multiplicar decimales, ¿ya? No sé, ahí va a depender de cuál sea más cómodo, pero yo me quedaría con este, puesto que, o sea, si lo quieres hacer a mano, me quedaría con este. Si tienes acceso a trabajar con calculadora, lo podría hacer de esta forma, más rápido, ¿ya?
No sé si tienes dudas hasta esa parte, vale. Cualquier No, consulta, ya, no hay ninguna. genial. Mira, si yo, por ejemplo, a ver, voy a ir acá. Si por ejemplo nosotros tratamos de, mira, ya vamos a trabajar sobre estos dos, a ver si alcanzamos a analizarlos los dos. Si nosotros revisamos el ejercicio número 6 de la guía, dice que tengo una fracción, ¿cierto? Que es 8 novenos, que está elevado a 2 y que posteriormente, ¿cierto? Tiene otra potencia más fuera, que es elevado todo eso a 7, ¿ya? Entonces, la pregunta, ¿cierto? Que ahí plantea de alguna manera es que si el desarrollo de ese ejercicio, así como está planteado, es verdadero o es falso. ¿Qué piensas tú de cómo se resolvió ese ejercicio? ¿Verdad? ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Mira, vamos, y aquí vamos a hacer al- eh, una aclaración pequeña. Mira, cuando las potencias tienen igual base, ¿ya? Yo puedo mantener base y sumar exponentes. Sin embargo, en este caso, la potencia está compuesta solo por una base, ¿ya? Entonces, cuando yo trabajo este ejercicio, mira, yo lo voy a llevar al Word. Vamos a pegar en el Word. Cuando yo quiero trabajar este ejercicio, para yo poder resolverlo, ¿ya? Lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. La propiedad de potencia establece que si yo tengo la potencia de una potencia, digamos, sea, si yo tengo elevada una base a una potencia, pero todo eso está elevado a otra potencia, lo correcto para poder resolverlo es que esas potencias se multipliquen, ¿ya? Entonces, dado ese argumento sería falso, porque esto sería válido si estuviéramos multiplicando, ¿ya? Dos números con igual base, ¿ya? Diferente exponente, ahí yo podría hacer esto, pero la forma correcta para poder resolver este ejercicio que está acá es la siguiente, mira. Entonces tengo acá fracción 8 novenos elevado todo eso a 2 y todo eso elevado a 7. ¿Se ve la pantalla, no Ah, el Word? perdón. Sí, sí, se me fue. Ahora sí. Ahí sí. Entonces tenemos, voy a hacerlo de nuevo. Tenemos esto. Tenemos una fracción que es 8 novenos que está siendo elevado al cuadrado, pero que a la vez todo eso está siendo elevado a 7, ¿ya? Entonces, cuando yo resuelvo esto, lo lógico es que, ahora sí, a 7. Lo lógico es que yo haga lo siguiente, que yo diga, ok, tenemos la fracción, va a seguir siendo la fracción, que es 8 novenos, ¿ya? Pero en la potencia no va a ser 2 más 7, sino que va a ser 2 por 7, porque eso es lo que establece finalmente la propiedad, ¿ya? Eso me va a quedar entonces como 8 novenos elevado a 2 por 7, que es 14 y no 9, ¿ya? Entonces por esa razón sería falso. Ese es el argumento para decir que es falso. Ahora, si nos vamos al siguiente, que es un poquito más largo, vamos a ver si efectivamente es verdadero o falso, ¿ya? Entonces voy a llevarlo al Word. Voy a ver si estoy proyectando correctamente. No, ahí sí. Bien, entonces tenemos eso. Y la pregunta nuevamente es si eso es verdadero o es falso.
¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿cierto? Tenemos un número que tenemos que transformar, ¿ya? Tenemos una fracción de ahí común y corriente. Entonces, primero que todo, vamos a transformar este número, ¿ya? Y ver si cumple efectivamente con lo que ahí se aparece establecido. Entonces, cuando yo quiero transformar este 3 enteros 4 séptimos a una fracción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que, en el numerador, tengo que multiplicar el número entero por el denominador, es decir, 3 por 7, 3 por 7, y a eso debo sumarle el numerador de la fracción, de la parte fraccionaria, es decir, el 4. Y en la parte de abajo se va a seguir manteniendo el denominador, es decir, S por S más S, y todo eso en la parte de arriba, dividido por este que está acá. Entonces eso me va a dar, me voy a anotar el resto del ejercicio. Sí, elevado a 3, y sería esto, y 5 séptimos. 5 séptimos. Sí. Entonces, al resolver yo esto, ya finalmente voy a tener una fracción común y corriente, como la que estamos trabajando al otro lado. Entonces me va a quedar 3 por 7, que es 21, más 4, que serían 25, dividido en 7. Y hasta ahí está bien el ejercicio, ¿ya? Y de ahí el ejercicio se resuelve de una manera particular, que en este caso es aplicar la propiedad nuevamente de la multiplicación y división de potencia. Si yo quiero multiplicar fracciones, yo multiplico en paralelo. Es decir, numerador con numerador, denominador con denominador. Si yo quiero multiplicar, dividir fracciones, yo multiplico cruzado. Numerador por denominador y denominador por numerador. Entonces, por esa razón acá lo invierte, ¿ya? Es decir, si yo pongo 25 séptimos dividido en 5 séptimos, es lo mismo, ¿ya? Que yo decir 25 séptimos por 7 quintos, es decir, doy vuelta esta parte, ¿ya? Entonces me va a quedar así. Me va a quedar... Voy a hacer un paso más para que podamos entender 7 quintos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que antes estaban dividiéndose y ahora están multiplicándose, ¿ya? Y ahora podemos aplicar lo que hemos venido hablando hasta el momento, que es decir, que tienen distintas bases, pero tienen el mismo exponente. Por ende, me va a quedar la misma base para todo, pero, perdón, el mismo exponente, pero la base, como es distinta, yo las voy a multiplicar, ¿ya? Entonces me va a quedar 25 por 7 en el numerador y en el denominador 7 por 35, ¿ya? A ver, vamos a revisar, sería 3 por 7, 21, 25 séptimos, bien, 7 quinto, ok, ya. Ah, perdón, este es 5 solamente, estaba equivocando, ahí sí. Entonces, tenemos eso que está ahí. La opción que yo tengo, la más larga, es multiplicar todo eso. Y la opción más corta, ¿cierto? Es que yo simplifique. ¿En base a qué? En base a que tengo una fracción que tienen un mismo número, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, que es el 7, que esa es la primera condición, y la segunda condición es que están multiplicándose, ¿ya? Es decir, si arriba yo tuviera 25 más 7 y abajo yo tuviera 7 por 5, no podría hacerlo, ¿ya? Solo porque se está multiplicando se puede hacer. Si yo tengo arriba 25 más 7, eh, bueno, en realidad tiene que ver con eso, o sea, con la multiplicación. Si hay multiplicación, tú puedes hacerlo. Si no hay multiplicación,
no lo puedes hacer porque finalmente lo que estás quitando arriba como múltiplo también lo estás quitando abajo como múltiplo, ¿ya? Entonces yo simplifico esto, los 7 los saco y finalmente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar, ahí sí, me va a quedar 25 en el numerador y 5 en el denominador, y el exponente va a seguir siendo 3. ¿Por qué? Porque simplificamos solamente los 7, ¿ya? Luego, yo puedo dividir eso, o sea, tienen el mismo mínimo común múltiplo, que sería en este caso 5. Entonces, si yo eh, considero 5 como múltiplo de 5 y de 25, efectivamente, ¿cierto? Estoy en lo correcto. Así que vamos a simplificar o simplemente a dividir. O sea, si yo digo 25 dividido en 5, eso es igual a 5 y el exponente se sigue manteniendo. Entonces, en este caso, sería verdadera la afirmación que aparece aquí, ¿ya? Em, en, es- Pero los paréntesis no influyen nada. eh, en este caso, no influirían, puesto que tenemos un solo número, ¿ya? Que está elevado a una potencia. O sea, yo lo podría escribir en este caso así, como 5 elevado a 3, o como 5 elevado a 3 con paréntesis, y sería igual. Ahora, en este caso sí que tienes razón, ya que a mí se me fue colocar el paréntesis. ¿Por qué? Porque en este caso particular, yo lo que estoy diciendo aquí es que el 3 está elevando solo al 25, lo cual es incorrecto. ¿Ya? Entonces, mira, voy a corregirlo, sería 25, ahí sí, sería 25 dividido en 5 y esto elevado a 3. En este caso sí que tiene bastante sentido que lo hagamos, ¿ya? Porque como te digo, si yo no lo expreso con paréntesis, yo lo que estoy diciendo es que solo el numerador está elevado a 3. En este caso es más sencillo, puesto que es solo un entero, ¿ya? Entonces lo coloque con o sin paréntesis en ambos casos, voy a dar a entender que lo que estoy elevando sería el número, ya no hay nada más debajo del número. Y si hubiera, ¿cierto? Si lo transformamos a fracción, queda como 5 dividido en 1, y si el 1 yo le aplico potencia de 3, va a seguir siendo 1. Eh, bien, entonces tendríamos todo eso. Entonces ahora, mira, yo lo que podemos hacer es que yo te puedo dejar un ejercicio, ¿ya? Para que tú lo puedas desarrollar, solo va a ser uno, ¿ya? Y, y lo otro es señalarme el resto, ¿cierto? Del resto, ¿cuáles son los que tú piensas que te tienen o que son más complicados de poder resolver? ¿Ya? Para yo concentrarme en eso cuando tengamos más clases. Sí, yo por mientras, mira, voy a anotar el ejercicio que te voy a dejar de actividad y tú por mientras ve qué ejercicio es el que, o de los que quedan de esa parte, cuál es el que más te complica, si hay algún otro, para poder trabajarlo, ¿cierto? Cuando tengamos nuevamente clase. Creo que el 11, El porque 11, no sé cómo ordenar de menor a mayor. ya, ok, el 11, yo lo voy a anotar acá, el 11. ¿Cuál más? El F del 12 El F del 12, ya, y el K. ya, ok, el F y el K del 12. Ya, mira, yo te voy a dejar un ejercicio para que lo puedas trabajar también, que sería el siguiente.
hacer esto así. Esto sería 2, 2, un quinto. Ese vale. Ese ejercicio, perdón, este lo vamos a dejar como una multiplicación. Ese ejercicio vale para que lo puedas resolver cuando puedas, obviamente. Y cuando lo tengas, lo envías y yo te reviso si está bien, ¿ya? Y, y eso, pues trabajamos entonces los otros ejercicios cuando tengamos la próxima clase y que no sé cuándo va a ser, pero ahí cuando tú tengas disponibilidad podemos trabajarlo, ¿ya? Ya, Así que eso, pues vale, espero que hayas entendido un poco más el tema y bueno, cualquier cosa ahí me pregunta, ¿ya? Ya, que esté muy bien, vale, saludos. igual, Ya, chao. chao.